Bienvenidos, apreciados hermanos, a una presentación más en este tiempo final de la historia de la humanidad, a un tema más de la verdad presente. En esta ocasión tengo la dicha que el Señor me ha dado de presentar ante ustedes este tema importante que tiene que ver sobre la importancia de la salida al campo, la importancia de ir al lugar donde Dios ha estado llamándonos. La semana pasada eh, tuve el placer de predicar en Zoom, en la plataforma de Zoom, ante un grupo de queridos hermanos de Colombia. No todos pudieron ingresar, no se pudo grabar el tema, entonces yo me había comprometido a predicar el tema nuevamente para que pueda estar disponible en video y lo puedan compartir con la hermandad, porque ese es el propósito, que estos temas puedan llegar a las manos de todos los hermanos para que los que van a despertar lo hagan porque ha llegado el momento de la decisión final. Y nuestro tema de hoy, como pudieron ver, se titula Huyendo lejos de la serpiente. Es el mismo tema que prediqué en Zoom esta semana pasada, con algunas otras citas agregadas que no me dio tiempo en aquel momento de presentarlas, pero creo que este estará un poco más completo. Esta es una pequeña parte nada más de un tema muy extenso que vamos a estudiar enseguida en un tiempo, en el futuro cercano. Estoy trabajando en una serie que tiene que ver sobre la salida al campo y cómo se relaciona con el juicio de los vivos, lo que representa el campo en el panorama del santuario. Es algo muy interesante que probablemente nunca ustedes lo habían visto así. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para poder comenzar. Nuestro bendito Padre, nuestro amoroso Dios, una vez más, Señor, nuestro corazón se conmueve ante su gratitud por permitirnos seguir estudiando esta palabra santa, el libro santo. En estos momentos finales de la historia, mientras nos queda un poco de gracia aún, usted está permitiendo que estos mensajes tan vitales, tan importantes, puedan ser recibidos por nuestro corazón. Su Espíritu Santo está impartiendo mucha luz. Y ahora, Señor, es mi ruego con todo mi corazón que pueda usarme en este momento, que ponga las palabras adecuadas que usted quiere que diga a su pueblo, y su Santo Espíritu, el maravilloso Espíritu que nos guiará a toda verdad, sea el que conmueva, convenza a cada persona en su corazón, cada persona que escuchará, que verá este tema. Nos colocamos, Señor, en sus manos. Le rogamos todo esto en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, apreciados hermanos, comenzamos. Huyendo lejos de la serpiente. Con solo ver la imagen, muchos rápidamente se van a identificar con el pasaje que describe esto, que está en Apocalipsis 12. Estos pasajes tan conocidos tienen verdades tan importantes para esta hora. Hay puntos que quizás hemos pasado por alto en estos pasajes que vamos a ver en esta ocasión. Vemos aquí a la mujer vestida de blanco representando a la iglesia fiel, la iglesia pura, a la cual el Señor le dio las alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Vamos a ver lo que eso significa a la luz de la palabra y cómo esto es una profecía que apunta a la mujer, la iglesia verdadera en este último tiempo, que también es sacada al desierto
para que vaya lejos de la serpiente que quiere destruirla. Hablando de la serpiente, para recordar un poco cuán maligna es la serpiente y cuánto daño se ha propuesto hacer a la humanidad, cuánto daño ya le ha hecho, vamos a ir a la misma creación y recordar lo que en el mismo principio del mundo sucedió con nuestra madre terrenal Eva. Génesis 3:1 nos dice el texto bíblico: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este pasaje nos hace ver detalles que tenemos que tomar en cuenta, que no podemos pasar por alto en referencia a la serpiente, que todos sabemos que se refiere a Satanás, al gran enemigo nuestro, al gran enemigo de Dios, al gran enemigo de la verdad, al que ha traído miseria a nuestro mundo. La serpiente es astuta. Alguien astuto sabe actuar, sabe disfrazar, sabe hacer las cosas de manera que los demás sean engañados. La serpiente es astuta. Satanás tiene mucha astucia. Y vemos que aquí el texto nos describe que Satanás mezcló la verdad con el engaño. Para poder entrampar a Eva, él no fue, Satanás, personificado por la serpiente, no fue directamente con engaño, sino que dijo cierta verdad, utilizó palabra de Dios, pero la torció, la tergiversó. Era cierto que Dios había mandado que no se debía comer de determinado árbol. Era cierto que Dios había pronunciado palabras en referencia a tener cuidado con relación a algunos frutos, pero Él no lo dijo como era en realidad, sino que lo cambió con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente es muy astuta. Satanás sabe cómo entramparnos, sabe que como seres humanos quedamos debilitados como raza. El espíritu de profecía dice que nos es imposible por nuestros propios medios resistir el pecado. Nos es imposible por nuestros propios medios, en nuestra condición caída, identificar el engaño de la verdad, porque Satanás a menudo, la mejor manera que él trabaja es mezclando la mentira con un poco de verdad para que sea creíble, para llamar nuestra atención. Entonces vemos que el texto bíblico desde el principio del mundo nos advierte de la astucia que tiene la serpiente para engañar. Y si Eva, que estaba en un estado de perfección superior a nosotros, fue engañada, fue entrampada, cuanto más nosotros que estamos en un estado definitivamente inferior, un estado mental inferior al que se encontraba Eva, cuanto más nosotros somos presa fácil para esta serpiente y podemos ser engañados fácilmente si no seguimos las recomendaciones de Dios. Ahora, ¿qué debió hacer Eva para evitar ser engañada por la serpiente? Caer en el engaño del diablo. Esto es importante analizarlo porque sin duda que los que estamos viendo que el tiempo se está terminando, los que estamos viendo que la decisión final va a ser tomada por cada persona en el mundo y comenzando por cada adventista del séptimo día, porque estamos siendo juzgados primero. Entonces, nadie se quiere perder. Todos queremos
salir victoriosos de los engaños de Satanás, queremos llegar a vencer el pecado. Pero la serpiente sigue activa. Esta serpiente que entrampó a Eva y trajo la ruina, la miseria para toda nuestra raza, sigue allí, no ha muerto. Sigue allí con las mismas astucias, con los mismos engaños que tuvo al principio del mundo. Hay un canto que dice, qué triste cuando el pecado entró al Edén. Qué hermoso hubiese sido si el pecado no hubiese entrado al Edén. Eso arruinó nuestras vidas, arruinó el precioso mundo que Dios había hecho y la felicidad se esfumó de este mundo y ahora es miseria, muerte por doquier. Entonces, si esa serpiente sigue activa, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos que aprender de los errores que cometió Eva. En primera, Adán y Eva habían sido advertidos que no debían acercarse a determinado lugar donde la serpiente, no se les dijo la serpiente, pero donde el enemigo, se les habló de que había un enemigo que era contrario a Dios y que iba a tratar de engañarles, de entramparles para hacerlos miserables. Se les advirtió que tuviesen cuidado y se les dio la advertencia que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no debían ni siquiera tocar su fruto, no acercarse. Entonces, esta es una regla importantísima. Dios dice, debes alejarte de determinado lugar donde sin duda el enemigo se va a aprovechar. Se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú tienes a disposición todo lo demás, todos los árboles del huerto con delicioso fruto, pero no debes ir a ese árbol, porque vas a correr peligro al colocarte en terreno prohibido donde evidentemente estaba el enemigo. Ese árbol representaba algo. No es mi propósito explicar esto en otro estudio. Si Dios así lo permite, lo vamos a hacer. ¿Por qué había dos árboles, hermanos? ¿Sabían que Dios es representado como un árbol en la Biblia? El árbol de la vida representa a Dios. Pero había otro árbol de alguien que quería el lugar de Dios y que ofrecía una posibilidad supuestamente mejor a la que Dios había ofrecido a sus hijos. El árbol de la ciencia del bien y del mal representaba al enemigo de las almas. Entonces, Adán y Eva debían alejarse, no estar donde habitaba la serpiente. La serpiente no podía ir a otro lugar del jardín a tentarles, a tratar de engañarles. Ellos estaban protegidos y se mantenían alejados, pero si se colocaban en terreno de Satanás, entonces eran vulnerables. Aquí, una primera enseñanza que podemos sacar. Tenemos que obedecer a Dios y alejarnos de donde habita la serpiente si no queremos ser entrampados por los engaños finales de este enemigo que sigue activo y que vemos que es astuto para engañar. Y nosotros con nuestra capacidad humana, caída, debilitada, no somos capaces de discernir. Ahora, si nos colocamos en terreno de Satanás, somos vulnerables al igual que Eva lo fue. Una primera enseñanza, una primera lección para tener en cuenta. En Génesis 3:13 se nos describe cuando Dios se apareció y estaba buscando a Adán y a Eva para tener ese momento de compañerismo que él acostumbraba a tener con sus hijos, donde ambas partes disfrutaban enormemente esa compañía. Tanto Adán y Eva disfrutaban de la compañía de Dios. Imagino cómo su presencia les llenaba de dicha, la sola presencia del Altísimo, del amoroso Creador, despertaba en ellos una gran felicidad, porque la sola presencia de Dios es como tener un montón de flores cerca con perfumes deliciosos, que cuando olemos una flor
eso genera en nuestro cerebro reacciones químicas que tienden a hacernos sentir felices. Y sin duda que cuando Dios se presentaba ante ellos era de esta manera, y sé por qué les digo esto. Más adelante, no en este estudio, en otros estudios voy a compartirles cómo Dios, las flores es una representación de Dios, no solo en la hermosura, sino también en su olor, la fragancia del Altísimo. Eso está revelado en la Biblia, lo que a menudo leemos la Biblia muy rápido y no vemos las cosas, y eso enternece el corazón porque Dios es hermoso por donde lo veamos. Iremos entrando a esa temática. Entonces ellos disfrutaban, ellos le hacían preguntas al Creador y Él con una sonrisa, imagino, les respondía amorosamente. Él también se deleitaba en el compañerismo de sus hijos y Él fue a buscarles, pero esta vez ellos tuvieron temor, se escondieron de Dios. Fue una reacción diferente a la de siempre. El pecado, caer en manos de Satanás, hace que nuestra mente se confunda y perdemos la percepción que teníamos del Dios verdadero, del Dios creador, de sus verdades, de su amor. Satanás entrampa completamente la mente cuando nos ponemos en sus manos, de tal manera que ya no se percibe claramente. Ellos comenzaron a dudar de Dios. Precisamente por eso es que huyeron, porque ya no estaban seguros si Dios era tan maravilloso por lo que Satanás les había dicho. Les había presentado el carácter de Dios de una manera equivocada. Les dijo, Dios les ha mentido a ustedes, Dios está evitando que logren un mayor nivel de existencia parecido al de Él, llegar a ser como dioses. Y vaya el nivel de existencia al que llegaron. Nada que ver con elevarse, sino a la miseria. Satanás es un engañador. Génesis 3:13 nos describe: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Al ver la actitud que ellos estaban huyendo, por supuesto, Dios sabía lo que había pasado y Él esperaba una confesión, que reconocieran sus pecados, pero la humanidad caída, lo menos que nos gusta hacer a menudo es reconocer que en nosotros hay error, que hemos herido, que hemos dañado a los demás, sino que el dedo está listo para apuntar hacia otro lugar. Sin duda que la serpiente había tenido que ver, pero ellos también tuvieron culpa, principalmente Eva, que fue la que fue engañada. Adán desobedeció, prevaricando. En prevaricación es cuando sabes lo que se te ha ordenado, pero igual haces lo contrario a sabiendas. Por amor a Eva, demostrando que tenía más amor por la criatura que por el propio Creador. Entonces, Eva dice, la serpiente me engañó. Entonces, la serpiente es astuta. Vimos que mezcló palabra que Dios dijo, pero la torció, puso engaño allí. La serpiente tiene arte para engañar. La serpiente a menudo no te va a presentar, más cuando eres un adventista estudioso o que conoces las verdades básicas de la palabra de Dios. Él va a tener cuidado de no presentarte las herejías abiertamente. Te las va a mezclar con mucha verdad. O primero vendrá diciéndote mucha verdad para que tú creas que en realidad es un mensaje de Dios. Pero luego cuando te confíes te meterá el engaño. Ese es el arte. Ahora, cuando alguien ha ido muy lejos en el camino de Satanás y ha olvidado la palabra de Dios y el espíritu de profecía, hablaba en el tema anterior que hace unas horas grabé y lo subí, la parte 12 de la serie de Hablemos del juicio de los vivos.
cómo la mente es afectada y ya dejamos de tener esa inteligencia, esa sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Somos afectados y entre más estamos en el camino de engaño de Satanás y menos inteligentes nos volvemos, entonces después sí va a presentar las cosas a la cara. Los que todavía están refugiados en Dios verán el engaño y dirán cómo es posible que estas personas estén aceptando esto, cómo es posible que se traguen la mentira, pero es que la mente ha sido afectada cuando se renuncia a seguir a Dios. Lo contrario a lo que sucede cuando decidimos seguir a Dios y hacer su voluntad. ¿Comprendemos? La serpiente engañó. En Apocalipsis 12:6 se nos presenta a la mujer, la iglesia pura, la iglesia verdadera en los siglos pasados, que también representa, tiene doble aplicación a la iglesia pura en los últimos días. Apocalipsis 12:6 nos dice lo siguiente: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Todos sabemos, los 1260 años, el periodo primario de dominio papal, y viene el segundo dominio papal, pero este fue el primero, pero esto tiene una segunda aplicación también, se refiere al dominio del papado en los últimos días. Pero aquí tenemos estos puntos bien importantes. La mujer huyó al desierto. Cuando dice que huyó al desierto, muchos lo primero que se imaginan es un lugar lleno de arena, donde hay solo tunas y no hay absolutamente más nada. No necesariamente se refiere a eso. Se puede aplicar de esta manera, pero en el texto original vemos que la palabra desierto es éremos. Y éremos, esta palabra griega, significa desolado, un lugar desolado, deshabitado. Mucha atención a esto. Deshabitado, solitario, solitario. Entonces, notemos, el lugar al cual la mujer huyó en los siglos pasados. Es necesario entender esto porque se repite la historia y se está repitiendo. El lugar al cual huyó la mujer o fue llevada, como vamos a ver otro texto donde dice que Dios le llevó allí. Ese lugar no era necesariamente un desierto de arena, sino que desierto significa en el original un lugar desolado, deshabitado, que no hay más personas allí, que es solitario, solitario. Interesante que el texto original en griego nos hace entender esto. Los valdenses eran esta mujer, ¿sí o no? Los valdenses representaban también a esta mujer. Los valdenses, cuando se fueron a lejos de la opresión papal, ¿acaso se fueron al desierto del Sahara? ¿Se fueron a otro de los desiertos por allá, en Asia? No, no fueron a ninguno de esos desiertos. Fueron a las montañas. Fueron a la altura de las montañas o en los valles entre las montañas, pero eran lugares apartados, eran lugares desolados, eran lugares deshabitados. Lugares deshabitados, recordemos esto. Deshabitados, no habitaban más personas allí. Ellos estaban en soledad, hermanos. Esto es importante porque hoy en día hay una confusión. Se cree que para salir al campo hay hermanos adventistas que llevan años buscando un lugar en el campo y todavía no lo encuentran y dicen, pero es que no doy con el lugar adecuado, porque es que quieren un lugar
a pocos minutos del pavimento de la calle principal. Quieren un lugar donde entre carro a menudo. Y entonces esa es una de las características que buscan, y si no puedo llevar mi carro, entonces no sirve el lugar. Y a menudo quizás Dios les ha llevado a lugares que son de más difícil acceso, no entra auto, está a unas horas de camino en bestia o a pie, pero son lugares maravillosos, son lugares más baratos al alcance del bolsillo, y sin embargo dicen, no, no me interesa, porque a menudo queremos todo fácil, queremos todo según nuestras expectativas, y bueno, necesito que entre carro para poder llegar, entonces no estoy dispuesto a caminar, no estoy dispuesto a tener que enfrentar ese entrenamiento militar. Es como un entrenamiento militar donde hay que subir y bajar cerros, aprender a andar en caballo, pero a menudo muchos hermanos no quieren eso. Entonces, y discuten de que, bueno, tiene que ser un lugar donde haya acceso, y tomar en cuenta que los lugares así, los lugares accesibles, si quieres un lugar así donde haya agua propia, nacimiento de agua, te va a costar millones, millones o trillones si es para los hermanos en Argentina, donde allá son mayores sumas. No son terrenos baratos. En el libro de la ciudad al campo hay una cita que dice, Dios ayudará a su pueblo a encontrar lugares al alcance del bolsillo. Los lugares más baratos son los lugares donde nadie quiere vivir, donde nadie vive, y esos lugares son pequeños paraísos, están retirados, pero hay agua propia, están aislados de las poblaciones. No estoy hablando de días de camino a internarse en la selva, pero sí de horas, lo suficiente para que se cumpla esto, y que como veremos que además de que el texto original nos avala que el lugar a donde fue llevada la mujer en el pasado significa un lugar deshabitado. Difícilmente será un lugar deshabitado si es un lugar muy accesible donde entres con tu carro, tendrás vecinos, porque donde hay carretera, la gente que tiene tierra allí estará trabajando ese terreno, estará llevando trabajadores, irán las cuadrillas de trabajadores allí a laborar, a sacar las cosechas con su música, y tú no les vas a poder decir nada si andan con su música, con sus rancheras, etcétera. El ruido de los carros, de los camiones, el tránsito, donde hay carretera siempre habrá tránsito y habrá movimiento de personas tratando de aprovechar los terrenos que tienen allí. Entonces, ustedes analicen lo que les estoy diciendo. Yo no soy conciencia para nadie, pero les comparto lo que Dios me ha ayudado a entender y que es mi convicción, y que Dios pueda confirmar en el corazón de cada uno. Pero en el original, el término desierto es un lugar deshabitado, solitario. Solitario es sumamente apartado, no exageradamente, pero considerablemente apartado. Y todo lugar donde entra automóvil no cumple generalmente estas características. Entonces, otro punto importante que nos enseña el texto es que dice que donde tiene lugar, la mujer huye a ese lugar deshabitado, solitario, donde tiene lugar preparado por Dios. Noten esto, un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. El periodo de opresión, el periodo difícil de no poder comprar y vender, aplicándolo a lo que está por venir sobre nosotros. Hay personas que dicen, y es preocupante porque no solo hermanos en la organización que están muy ligados a la organización tienen este concepto, el concepto siguiente. La montaña no te salva, no importa el lugar donde estés. También si te quedas allá abajo y eres fiel a Dios, Dios puede hacerte gozar de sus bendiciones y Dios puede salvarte. No todos los que se queden allá viviendo en las ciudades, en los pueblos, en los caseríos, no todos van a sucumbir al engaño, no todos se van a perder. Hasta he escuchado el concepto que llegada la ley dominical y cuando se esté dando el último mensaje,
Habrá todavía adventistas fieles allá abajo viviendo en las ciudades. Vamos a ver que eso es una mentira, un engaño, y que es confusión en la mente de mis hermanos cuando las escrituras no enseñan para nada eso, el espíritu de profecía no avala eso. Aquellos que animan a las personas que están todavía viviendo en las ciudades y les dicen, no es indispensable, te puedes quedar aquí, Dios te va a bendecir aquí, porque si estás haciendo la obra misionera, estás compartiendo el mensaje, ¿cómo Dios va a permitir que te pierdas? No, ¿dónde queda la misericordia de Dios? Inclusive hay personas que han vivido en el campo, que han estado viviendo en el campo y tristemente han abandonado el campo y se han regresado a la ciudad. Y ponen el argumento de que están haciendo obra misionera y que van a regresar a la montaña hasta que venga el decreto dominical. ¿Es eso válido? ¿Está eso acorde con las Escrituras? Veremos que no tiene sentido. El Señor Jesús dijo en Mateo 24 que los que estén en el campo no vuelvan atrás, que al ver la abominación desoladora, al ver que se acerca el peligro, los que estén en el campo no vuelvan atrás. Es un grave riesgo y no es ninguna excusa el decir que porque estamos haciendo obra misionera, entonces Dios nos va a proteger y su misericordia. Cuando se dice el campo no salva, en sí el campo como tal, si no vivimos en el campo con la convicción y aprovechando nuestra estancia según Dios quiere que la aprovechemos, por supuesto que el campo en sí no tiene ningún efecto porque hay muchas personas que viven y no son devotos a los caminos del Señor, pero cuando se sabe que estar en el campo es para meditar en la naturaleza, para buscar a Dios, una conexión con Dios a través de la naturaleza, porque lo dice así el espíritu de profecía, cuando es aprovechar la soledad y que sabes que ese lugar no es un lugar cualquiera, porque dice aquí que es un lugar preparado por Dios. ¿Cómo podemos decir que los lugares a donde Dios ha llevado a sus hijos son cualquier lugar si la mujer, la iglesia es llevada a un lugar preparado por Dios? Así como nosotros discutimos cuando nos dicen, pero ¿por qué tanto lío y escándalo con un día, con el día de reposo? ¿Por qué tanto lío al respecto con eso? Es solo un día y nosotros decimos, no es solo un día. Es un día especial porque Dios lo ha dado para sus hijos y Dios lo ha santificado. Lo que Dios ha dado, lo que Dios ha apartado, no digas que es cualquier cosa, ten cuidado. Nosotros lo decimos y con mucha razón porque es una verdad. Entonces, cuando Dios dice que el lugar en el campo al cual lleva a sus hijos es apartado, dice el texto bíblico, por Dios, no es cualquier lugar. Es un lugar santificado. Ahora bien, nosotros que hemos salido podemos ser un obstáculo, poner obstáculo al Señor para que no se cumpla la santificación en nosotros, pero eso no significa que el lugar no sea especial. Yo tengo la convicción que los lugares donde estamos, en lo personal, este lugar donde estamos aquí, rodeado de las montañas, es un lugar especial de Dios. El lugar es santo en sí porque Dios habita aquí, lo hemos podido sentir. Dios le dijo a Moisés, ten cuidado porque el lugar donde estás santo es, porque era santo porque Dios habitaba en ese lugar. Entonces, ahora que nosotros no dejemos que Dios sobre es otra historia, pero Dios tiene lugares especiales donde Él siempre ha llevado a su pueblo y está llevando a su pueblo nuevamente. Y vemos que las características es que son lugares deshabitados. Si usted tiene población en derredor, el campo donde usted está tiene población y hay muchas casas y hay gente viviendo en derredor, no cumple esto. Es un lugar solitario, es lo que significa el desierto donde la mujer ha sido llevada y no es un lugar cualquiera, es un lugar preparado por Dios. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien decir, no importa dónde estés viviendo, si te vas para allá y estás trabajando haciendo la obra misionera, igual puedes gozar de las bendiciones de Dios. Esa persona puede ser muy sincera, pero está diciendo algo incorrecto, está diciendo un engaño.
tal vez porque no ha entendido bien estas cosas. No pueden aceptar eso. Estar en el campo no es opcional para los que podemos hacerlo. ¿En qué sentido? Hay excepciones, creo yo, de personas muy ancianas que son hijos de Dios, hijos amados, el Señor tiene compasión, o personas con enfermedades muy avanzadas, que ya también tienen una edad avanzada. Dios tiene otro plan para esas personas para salvarles y no podrán salir al campo. Pero los que sí tenemos buenas las piernas, tenemos buenas las manos, que podemos hacerlo, no hay excusa. Es un lugar preparado por Dios y si Dios lo ha preparado, es un lugar que no es cualquier lugar, no es para que lo menospreciemos y que animemos a alguien a abandonar, a irse a vivir a la ciudad y pretender que con la ley dominical puedes regresar y que allá vas a estar bien porque si estás predicando, eso no es correcto y veremos que es un gran riesgo. Entonces la iglesia es llevada para que ahí sea sustentada. ¿Qué significa ser sustentado? Es quizás no vamos a tener a menudo los estómagos llenos, satisfechos, pero no seremos abandonados a perecer en los lugares a donde Dios ha llevado a su pueblo. Siempre tendremos algo que comer y tenemos la tipología de Israel, que en otra ocasión hablaremos en más detalle, pero se los pongo así como ejemplo. Recordemos la tipología del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo libertado de la esclavitud para ser llevado a la tierra prometida por Dios. La tierra prometida por Dios, ¿qué representaba? ¿O qué representa para nosotros? La tierra prometida, la patria celestial y el nuevo mundo que Dios creará. ¿No es cierto? Entonces, Egipto, la esclavitud, representa el mundo donde hemos estado esclavos. Esclavos del pecado, esclavos en manos de Satanás. Egipto es el lugar donde el diablo nos ha tenido esclavos, pero cuando somos libertados, somos sacados, somos llevados al desierto. Estudiaba con mi hijo en este sábado que pasó, estábamos viendo el mapa de cómo Israel estuvo en la tierra de Gosén, al norte de Egipto. Israel estaba muy cerca, la verdad. La tierra prometida estaba muy cerca. Y me decía él, ¿por qué Dios, por qué no fueron directo? Porque estaban muy cerca. Y yo le explicaba que Dios hizo un giro en el camino, no salieron directo a la tierra prometida y lo llevó al desierto. ¿Por qué les llevó al desierto? Me dice él, porque quería educarlos. Contestó adecuadamente porque hemos estudiado ese tema. Entonces, Dios igual nos lleva a nosotros al desierto. Antes de entrar a la Canaán celestial, a la tierra prometida, necesita llevarnos al desierto para educarnos, que es el campo. No es un lugar fácil, no es un lugar de comodidad, es un lugar de sacrificio, es un lugar donde hay que enfrentar muchas situaciones adversas a menudo, hay que trabajar duro, hay que ejercitar la fe. Pero es allí donde aprendemos a confiar en Dios. ¿Qué hubiese pasado que Dios le llevara directamente al pueblo a entrar a la tierra prometida? Una tierra que describe la Biblia que mana leche y miel, manaba leche y miel, donde ponías una semilla y nacía todo lo que pusieras. Muy fértil. ¿Qué hubiese pasado? ¿Habrían ejercitado la fe para confiar en Dios? No lo hubieran hecho. Pero cuando fueron llevados a un lugar donde no se pegaba absolutamente nada, donde dependían de Dios, de que Dios les diera lo que necesitaban, tenían que aprender a confiar en medio allí de ese lugar desolado donde había fieras, donde había serpientes y escorpiones, a que Dios les cuidaba. Tenían que aprender a depender de Dios.
ese era el lugar para ser educados. Y hoy en día nosotros, Dios nos lleva al desierto, al lugar apartado precisamente para eso. Hay muchos que tienen miedo y dicen, principalmente las damas, pero las serpientes, le temo a las serpientes, y en la montaña hay muchas serpientes. ¿Qué va a pasar si me muerde una serpiente? ¿Qué va a pasar si una serpiente venenosa viene y nos muerde? Y están alejados. Hermanos, eso es ejercitar la fe. Y hay una promesa maravillosa de parte de Dios con respecto a esto, que lo veremos al final del estudio. Ahora bien, imaginemos, porque este es un tipo, el éxodo de Israel siendo llevado primero al desierto para ser educado y después a la tierra prometida introducido, representa precisamente la ruta que debe seguir el pueblo de Dios en el tiempo del fin, en nuestro tiempo, siendo sacados de Egipto, de las ciudades, de la esclavitud del pecado, libres para vivir en el campo, donde somos educados por Dios y posteriormente somos llevados a la Canaán celestial, a la tierra prometida. Eso es lo que representa, por donde lo veamos, y lo estudiaremos más adelante en detalle. Pero imaginemos algo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿ustedes creen que es lógico pensar lo siguiente? Imaginen la siguiente escena. Resulta que una familia de israelitas dicen, van a hablar con Moisés y le dicen, Moisés, habla con Dios, porque nosotros queremos ir por un periodo a Egipto nuevamente. Pero no te preocupes, porque allá vamos a trabajar para hacer dinero, porque aquí estamos en un desierto, aquí nos vamos a morir si nos quedamos acá. Entonces entendemos que hay que hacer algo. Vamos a ir a Egipto y vamos a aprovechar también para evangelizar a los egipcios, para compartirles la verdad de lo que hemos conocido de Dios hasta ahora. ¿Ustedes creen que Dios iba a permitir esto? ¿Ustedes creen que Dios hubiese permitido, Moisés hubiese accedido a semejante petición? ¿Qué hubiese pasado con alguien que volviera atrás, hermanos? Ustedes pueden responder. Esto es algo totalmente contrario al plan de Dios. Cuando Dios ha sacado a sus hijos al campo, volver atrás, esto va en contra de lo que enseñan las Escrituras. Y es un enorme riesgo, como lo vamos a ver. Entonces, cuando alguien te predique, no importa dónde estés viviendo, Dios te va a salvar, salvo las excepciones que ya hablamos, pero para la mayoría del pueblo adventista no hay excusa. Si alguien te dice que no importa y estás viviendo en el campo y te nació irte para abajo, o algunos también que se han ido para Estados Unidos, adventistas emigrando a Estados Unidos en este tiempo, increíble, se han ido para allá. No saben a lo que se han metido realmente. Y ojalá puedan reflexionar antes de que sea tarde y salir o buscar allá un campo, pero el tiempo se está terminando y viene lo peor. Cuando ustedes escuchen a alguien predicándoles esto, es un engaño, es un mensaje engañoso. Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto y que no volvamos a habitar allá, sí o sí, no es opcional. No hay opción de volver a vivir en Egipto. Hay que estar en el desierto donde Dios nos quiere educar si volvemos atrás bajo nuestra propia responsabilidad. Bien. Apocalipsis 12:14 dice de la mujer, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces noten, aquí hay algo muy interesante. Primero que a la mujer se le dan las dos alas de la gran águila. Esta ave tiene la característica especial de que es un ave valiente que no se echa hacia atrás aunque vea una tremenda tormenta que viene encima de ella. La enfrenta y sale victoriosa con su canto,
al otro lado de las nubes. Creo que muchas veces hemos visto estas características del águila. Pues bien, hermanos queridos, ustedes que están escuchando, sí, seguramente muchos no han salido al campo y desean hacerlo. Y dicen, pero tengo deudas en el banco, tengo este otro impedimento, no tengo dinero para comprar en el campo. Por eso, ¿cómo voy a salir? Hermanos, nada de eso es problema para Dios. El mayor problema para Dios es nuestra indisposición de salir. Podemos tener todos los obstáculos que ustedes puedan imaginar. Pero si hay voluntad de salir y decimos, Señor, yo confío en que usted me puede abrir el camino. Estoy dispuesta a poner todo en el altar del Señor, en su altar. Estoy dispuesta a poner todo sobre el altar. A despojarme de todo para poder salir al campo. No le tengo amor a carros, a casas, a todo. Lo que quiero es hacer su voluntad. La promesa es, Dios dará las alas de la gran águila y el águila puede sortear, puede salir victoriosa sobre cualquier obstáculo. Es un ave poderosa. Está diciendo que la iglesia de Dios que tiene la voluntad de salir, de hacer la voluntad de Dios, se le dan las alas de la gran águila para que volase sobre todo obstáculo. Dios abrirá el camino. Pero miren qué interesante, que volase de delante de la serpiente al desierto. Esto es digno de análisis. Miren esto. ¿Recuerdan el ejemplo de los valdenses? Los valdenses eran una representación de la mujer. Ahora yo les digo, antes de que los valdenses tuviesen la necesidad de huir de la opresión papal hacia las montañas, al lugar apartado, deshabitado, antes de que los valdenses tuviesen la necesidad de hacerlo, ¿dónde vivían ellos? Vivían en las ciudades, pueblos y aldeas. Ustedes saben que sí, es evidente que sí. De allí salieron ellos. Entonces esto es muy interesante y podemos aplicarlo a todos los cristianos que fueron perseguidos. ¿De dónde huyeron ellos? ¿Dónde tenían sus casas? En las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en los caseríos. Entonces esto es algo muy importante a tener en cuenta porque dice que a la mujer se le dieron las alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Entonces, donde la mujer estaba antes, de donde tuvo que alzar vuelo, la serpiente mora allí. ¿Estamos de acuerdo? La serpiente mora allí. Ese lugar es un lugar de morada de la serpiente. Es parecido al lugar, al terreno que circundaba al árbol de la ciencia del bien y del mal, terreno encantado de Satanás, donde no debía acercarse Adán y Eva, de donde debían alejarse. Entonces el terreno ventajoso para Satanás, la serpiente, es en las ciudades, pueblos, aldeas, caseríos, donde hay gran corrupción y maldad. Esto es importantísimo a tener en cuenta. La iglesia es sacada de donde mora la serpiente y la serpiente mora, repito, mora en las ciudades, pueblos, aldeas, caseríos, donde la maldad ha llegado. ¿En qué lugar no hay maldad ya? Todos esos lugares, pueblos, por muy pequeños que sean, ha llegado la maldad, hermanos. La inocencia se perdió. Ahora nuestro único refugio es volar. Si confiamos en el Señor, si tenemos fe, recibimos las alas de la gran águila, volamos de delante de la serpiente, de donde vivíamos, de delante de la serpiente, ciudades, pueblos, aldeas y caseríos, al desierto, al lugar apartado, a su lugar. ¿Por qué dice a su lugar? Porque ya vimos que es un lugar apartado por Dios especialmente para su iglesia. Son lugares que Dios tiene en todo el mundo, lugares especiales apartados por Dios para su iglesia, para que su iglesia more allí. Y también dice a su lugar porque el pueblo de Dios
nunca debió vivir en estos lugares donde mora el mismo diablo. El pueblo de Dios siempre debió vivir en el campo, como lo vamos a ver. Vamos a ver algunas citas que sustentan esto. Bueno, es llevada a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Para corroborar, confirmar quién es la serpiente, Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí dice que la serpiente es el mismo diablo y es el mismo dragón. El dragón es la serpiente antigua. ¿Ustedes han visto cómo se representa el dragón? Es como una culebra con patas y con alas. Y aquí dice que el dragón es la serpiente antigua. En otras palabras, el dragón es la representación de cómo era la serpiente antiguamente. En el Edén, hemos leído en el Espíritu de Profecía y en la Biblia hay algunos pasajes que hacen alusión que dicen que la serpiente volaba antes. ¿Recuerdan? La serpiente volaba. Entonces el dragón es una representación de lo que era la serpiente antes del pecado. Y es una representación del mismo diablo. Nos hace ver que el diablo es el que habita entonces en las ciudades, pueblos, de donde la mujer en el pasado, la iglesia tuvo que salir, donde moraban antes, porque dice que volaron de delante de la serpiente y fueron al lugar deshabitado, al campo, a las montañas. El diablo habita en las poblaciones corruptas, hermanos. Siempre cuando era niño yo escuchaba que decían que en las montañas, aquí lo vemos a lo lejos, en las montañas salía el diablo, salían los sustos, los espectros, los fantasmas. Y no niego que a alguien que ande en malos pasos y que cree en esas cosas le puede salir, pero en realidad la Biblia muestra que el diablo, el terreno del diablo no son las montañas. El terreno de Satanás es las ciudades, los pueblos, los caseríos, las poblaciones corruptas. Ahí es donde él mora, es donde él tiene ventaja, donde tiene 1000 tentaciones para hacernos caer. El campo es el terreno de Dios. La serpiente engaña al mundo entero. Por eso les decía, como al principio, en el Edén, él sigue actuando de la misma manera, sigue muy activo. Como dato curioso, muchos creen que este pasaje está hablando de el principio cuando Satanás fue echado antes de que el pecado entrara aquí a la tierra. Pero en realidad aquí he entendido que está hablando después que el Señor Jesús venció en la cruz. Satanás fue expulsado con todos sus ángeles y no tuvieron más entrada allá para acusar a los hijos de Dios. Fueron expulsados definitivamente y por eso el contexto dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. En el contexto de la gran batalla que hubo y que Satanás fue expulsado, ¿en qué momento el Señor Jesús obtuvo el poder? Cuando Él venció en la cruz, porque le arrebató el dominio de este mundo a Satanás. Por eso dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso este fue el momento. Recibió el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Jesús fue investido de autoridad sobre este mundo. Y vino la salvación porque Él había vencido y la raza humana podía ser rescatada. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que el diablo hace. El diablo acusa, ve nuestros pecados y cuando fallamos, Él nos acusa. Ya no puede ir allá a presentarse, pero desde aquí, desde la tierra, sigue acusando y diciendo,
este es tu hijo, este es el que dice que es tu hija. No, mira lo que hacen, no, estos no merecen la salvación. Nos acusa cuando somos débiles y entonces es una afrenta para el Señor. Y esto es importante, dice que los hijos de Dios, y esto se aplica para el último tiempo, esta es una clave para la victoria, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para que nosotros podamos vencer al diablo en este tiempo final, hay que ver al Cordero, hay que meditar sobre el Cordero. Hay algo especial en la sangre del Cordero. Cuando dice la sangre del Cordero, hace alusión al plan de redención, al sacrificio expiatorio de Cristo por todos nosotros, por toda la raza humana, por todos los que estemos dispuestos a aceptarle. Entonces, meditar en el plan de redención tiene un poder especial que nos permite salir victoriosos sobre el pecado. Lo que pasa es que meditamos muy poco. Por eso, la sierva del Señor escribió, sería bueno que cada día tomásemos por lo menos una hora para meditar en la vida de Cristo, principalmente en las escenas finales. Hay algo especial en meditar en el Cordero de Dios, hermanos, y es lo que necesitamos hacer todos, meditar constantemente, no una vez allá por casualidad, allá a los días, no, todos los días deberíamos meditar en la vida de Cristo, leer los evangelios, leer las escenas de sufrimiento, leer el deseado de todas las gentes, y hay algo especial que permite vencer el pecado. Y no solo eso, el corazón se llena tanto del amor de Dios, se enternece el corazón, y una confianza tan grande nace hacia nuestro Dios porque nos damos cuenta que este acto de que el inocente muriera por nosotros es el acto más maravilloso y sublime de que Dios es amor, de que nos ama tanto, de que Él es bello, de que es precioso, y eso nos llena de una confianza tan grande que aún el temor a la muerte se acaba. Por eso dice que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenían tanta confianza en ese Dios eterno que habían conocido íntimamente, que le perdieron el miedo a la muerte y sabían que lo que les ocurriera era por voluntad de Dios y que Él no los abandonaría nunca. Y de la palabra del testimonio de ellos, dice, en el original también esto se puede traducir, y de la palabra del testimonio de Él, del Cordero. Esto tendría un poco más de sentido, que la palabra del testimonio de Él también nos ayuda a vencer el pecado. Verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Está airado porque ha sido derrotado en la cruz por nuestro Salvador, tiene gran ira y sabe que le queda poco tiempo, entonces todas sus artes engañosas, toda su astucia lo está empleando para tratar de entramparnos. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser librados? Ya vimos un punto, no estar donde Él tiene ventaja, ¿verdad? Como Adán y Eva no debieron presentarse en el área del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros deberíamos alejarnos de donde mora la serpiente, y esto tiene que ver con la salida al campo definitivamente. Vemos en Salmo 55, 1 al 3, y los textos que siguen, este salmo que también es una profecía, nos describe una situación que vivió David, que también hace alusión al tiempo del fin. Se cree que este salmo fue escrito por David cuando estaba en esa situación tan dura que su hijo Absalón se rebeló contra él y le habían traicionado todos aquellos en los cuales él confiaba. En la ciudad había iniquidad. Miren el sentir de David. Este debería ser el sentir de los verdaderos adventistas del séptimo día en este momento. Y vean, analicemos cómo esto apunta a nuestro tiempo. Dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad. La iniquidad, cuando lo estudiamos, representa el pecado acariciado. El pecado acariciado es iniquidad.
se puede pecar por debilidad, pero eso no es iniquidad. Cuando alguien está tratando de buscar a Dios continuamente y en algún momento descuidó su relación con Dios y entonces cayó en debilidad y pecó, eso no es iniquidad. La iniquidad es aquel que está acariciando el pecado a sabiendas de que es malo, que le gusta el pecado y lo acaricia a pesar de las advertencias de Dios. Y dice David, sobre mí echaron iniquidad. O sea, el impío es capaz de tratar de echar sobre el justo la iniquidad, de tener una influencia malsana que trate de atrapar al justo para que el justo se contamine y vuelva atrás, para que sea destruido, para que sea abandonado por Dios. David decía eso, sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Verso 4 dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, miren el sentir de David, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. David quería volar de esa zona llena de impíos, de iniquidad, de maldad. Se sentía agobiado. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Y vean, ciertamente huiría lejos, lejos, no a minutos de la ciudad. Ya vimos lo que significa que la mujer es llevada al desierto. ¿Qué significa desierto en el original? Lugar deshabitado, lugar a solas, donde estás a solas con Dios. Pero si estás muy cerca, eso no es el sitio al cual David quería huir de la impiedad. Ciertamente huiría lejos si se me dieran alas de paloma, decía él, y moraría en el desierto. Vean, es lo mismo. Vean qué impresionante cómo la Biblia está relacionada. Cada texto se relaciona con el otro. El sentir de David era el sentir de la mujer que después Dios le dio. Dios no le dio alas de paloma, le dio algo mejor, porque lo que Dios da siempre supera nuestras expectativas, supera nuestros propios deseos. Le dio alas de la gran águila para que sorteara todo obstáculo y fuese llevada al desierto la iglesia. Y lo mismo Dios está haciendo y hará en tu vida si lo crees y entregas todo en manos del Señor, si haces tu parte. David quería huir lejos, morar en el desierto. Esto, hermanos, estas son palabras proféticas. Debe ser el sentir del pueblo de Dios en este tiempo. Y vean cómo decía David, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Por eso aquí vemos las nubes. Viene una gran tempestad. Y los verdaderos hijos de Dios saben, porque están estudiando la palabra, saben que viene una gran tempestad. Saben que viene un terrible viento que va a arrasar con todo, un terrible viento borrascoso. Saben que viene el huracán, saben que viene destrucción. Entonces los verdaderos hijos de Dios tienen este sentir de David. Quieren alas para huir al lugar desierto, al lugar apartado, para escapar del viento borrascoso de la tempestad. El adventista que no está atento, que no está estudiando, que busca lo suyo, que busca nada más su ganancia, su bienestar, no está viendo esto. Se cree que va a ser guardado, pero no, el que es sabio, el que está recibiendo sabiduría porque pasa tiempo con Dios, se da cuenta que hay que huir de ese lugar donde está. Hay iniquidad y viene tempestad. Y decía David acerca de los impíos, verso 9, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Vean con qué tiene que ver la tempestad. ¿Cuándo se dio en la historia que los hombres fueron confundidos porque se habían unido en un solo lenguaje y querían un gobierno mundial? En Babel. ¿Qué representa Babel? El gobierno mundial que ya se está comenzando a establecer porque la raza humana, Satanás los está llevando a tener un solo gobierno para oponerse a Dios. Entonces, este sentir es para el tiempo del fin. Viene tempestad y tiene que ver con los impíos que se están uniendo para hacer frente a Dios y para perseguir a su pueblo. Dice David, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, como sucedió en Babel.
Y decía, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. ¿Qué hay en la ciudad? Violencia y rencilla. Día y noche la rodean sobre sus muros. Miren esto, e iniquidad, iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Iniquidad, recuerden esto, en la ciudad hay iniquidad, pecado acariciado, hay iniquidad. ¿Y la iniquidad puede contaminar a los verdaderos hijos de Dios? Vamos a responder esa pregunta. Si alguien se va a morar donde hay iniquidad, ¿qué va a pasar? Aunque lleve las mejores intenciones, ¿qué puede pasar? Dejemos que la palabra sea la que responda. Sé que a muchos les disgusta que se diga esto, pero no es mi palabra, está escrito. Decía David, maldad hay en medio de ella, en medio de la ciudad, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Con razón vimos que el texto aquí nos hace ver cuando analizamos que la mujer vuela de delante de la serpiente y los hijos de Dios son sacados de las ciudades, es porque en la ciudad habita el mismo diablo. Tiene gran ventaja sobre todos los seres humanos que habitan en esos lugares. Entonces, aquí nos confirma el texto en Salmos que la ciudad está corrompida y David quería irse al lugar solitario, al desierto. Ese debe ser el sentir sabio del verdadero pueblo de Dios en esta hora, porque la ciudad está llena de engaño, está llena de violencia, de iniquidad. Aquí vemos esta imagen muy representativa. Aquí vemos a este caballero con una Biblia tratando de estudiar, pero él vive en la ciudad. Y en la ciudad está rodeado por todo esto. Ustedes saben lo que esto representa. Vean a este individuo aquí. Es un reggaetonero, que se parece mucho, por cierto, a uno que existe en la vida real, que no voy a decir su nombre. Un reggaetonero, los rótulos que señalan iniquidad. Aquí los clubes nocturnos, la música del mundo. Y aquí vemos a este cristiano pobrecito. Él está viviendo en la ciudad como están muchos adventistas. Y no necesariamente tiene que ser con grandes rascacielos, una ciudad grandísima. No, los pueblos más pequeños también, las ciudades más pequeñas, los pueblos, las aldeas y los caseríos, la iniquidad, todo esto, toda esta inmundicia ha llegado allí y la gente ha entrado en locura escuchando pornografía auditiva que estas personas controladas por el mismo diablo, que son instrumentos del diablo, están llevando y corrompiendo a la juventud. Y las mismas damas les encanta la música que estas personas, si se le puede llamar música, les encanta cuando las denigra a ellas mismas y entonces uno puede decir algo está pasando en la mente de la gente, están perdiendo la cabeza, están perdiendo la sabiduría, la inteligencia para darse cuenta, para discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. El mundo está perdiendo la cabeza, cada vez más loco. Y bueno, los cristianos que todavía siguen quieren aprender de Dios, hay muchos sinceros, quieren encontrar a Dios, pero no tienen la paz como se refleja aquí en el rostro de este caballero, no tienen la paz para encontrar a Dios, para concentrarse en las verdades sublimes de la palabra, y no pueden concentrarse porque este no es el lugar para encontrar a Dios. Este es el lugar terreno del diablo, equivale a sentarse a la sombra del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde habita la serpiente para ser entrampados por sus engaños, por muy buenas intenciones que se tengan, hermanos. Y aquí tenemos lo que Salmos 36, 1 al 4 nos describe precisamente esto. El contexto social en el tiempo del fin. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. La lisonja es alabarse a sí mismo, se felicita. Y hoy en día estos hombres que están perdidos en pecado dicen, qué grande soy, pero es excelente, he obtenido tantos premios, la popularidad en el mundo. Ahora hay que estar loco, hermanos, para ser popular en esta sociedad que se ha vuelto loca. Esa es la realidad. Si haces locuras, si haces tonterías, te vuelves popular
y te van a premiar. Esta sociedad premia a los que están locos, a los que están desquiciados. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo y esto se ve en esos lugares. Y bueno, el impío se lisonjea y se felicita a sí mismo por las tonterías y actos descabellados que lleva a cabo. Eso es lo que describe el Salmo. Se lisonjea también de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Dejar de ser cuerdo, ¿qué significa? Ser cuerdo es estar en tus cabales, es estar en tus 5 sentidos. Dejar de ser cuerdo es volverse completamente loco, haber perdido la cabeza, hacer actos descabellados de locura. Y dice que el impío ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Hermanos, no necesito decirles mucho, insistir en esto, porque todos ustedes saben que esto es lo que ha acontecido. Estos individuos que cantan reggaetón están completamente locos y más locos que ellos los que les siguen escuchando estas cosas. No se puede decir de otra manera. Ahora, si alguien está escuchando y practica esto y algo te dice a tu mente que esto es cierto, porque la misma palabra te lo estoy mostrando, ya sea que tú cantes o que tú escuches esto, es el Espíritu de Dios que quiere rescatarte de la locura que ha invadido al mundo y que lo sigue llevando a un nivel de desquicio totalmente inimaginable para nosotros. No hemos visto nada, las cosas que están por suceder. Si estás escuchando es la voz de Dios que te ama y quiere rescatarte, pero al pecado hay que llamarlo por su nombre y las cosas que están pasando no se le puede llamar diferente, es locura. El impío ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. El impío es el que practica la impiedad abiertamente. Medita maldad sobre su cama. ¿Qué piensa la sociedad hoy en día cuando se acuesta a dormir? No piensa en cosas buenas. Piensa en todo a lo que ha estado expuesto durante todo el día, en las redes sociales. Estamos como antes del diluvio, donde los pensamientos del corazón, que es la mente, eran de continuo solamente al mal. Y el cristiano se ve afectado porque toma el autobús público, y por lo menos aquí en Honduras y creo que en varios países, hay que soportar el martirio, la tortura, no lo voy a llamar martirio, la tortura horrible de tener que escuchar el reggaetón que llevan a todo volumen y otra música inmunda, asquerosa, que habla de cosas abominables, satánica completamente. Entonces tienes que soportar, si no tienes tu propio auto, como a muchos nos toca, viajar en transporte público, tienes que soportar y luego esa cosa inmunda queda grabada a menudo en la mente y está repitiéndose y hay que orar y luchar contra eso. Somos afectados al vivir acá, en esos lugares donde mora el mismo diablo. Y dice del impío, está en camino no bueno. Lean Génesis 6, donde habla que toda carne había corrompido su camino antes del diluvio, esa generación. Y en el original dice que el camino estaba totalmente podrido, en pudrición, algo inmundo. Está en camino no bueno el impío y el mal no aborrece, no aborrece. En ese camino no se puede aprender a aborrecer el mal. Si te quedas a vivir en las ciudades, o si te vas a vivir a la ciudad o a los pueblos donde está toda esta corrupción, que en todos los pueblos, en todos los lugares habitados ha llegado, no vas a aprender a aborrecer el mal. Y el llamado del primer ángel, el mensaje final de Dios que debe primero impactar nuestros corazones es, el primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Proverbios 8:13 dice, temer a Dios es aborrecer el mal, es apartarte del mal que te dé asco. Decía un pastor, ustedes han ido por la calle a veces y han encontrado excremento de perro o de gato. Sienten mucho asco, repugnancia, así, eso es lo que deben sentir por el pecado. Y en este lugar, en estos lugares no se logra eso. No se logra, hermanos. Donde habita la maldad, la iniquidad, es un camino no bueno. Ningún adventista va a poder en esos lugares
aborrecer el mal. Y si te has ido para un campo, entre comillas, donde dependes de estar la mayor parte del tiempo en la ciudad, igual estás siendo afectado. O si te compraste tu terreno en el campo, pero nunca te has mudado porque estás a cargo de tus empresas y no quieres dejar tu trabajo. Entonces, ¿para qué tienes el terreno en el campo? ¿De qué servirá que te vayas a la hora decisiva si es que logras salir porque no hay garantía? Con tu corazón contaminado con toda la inmundicia que hay en estos lugares, cuando Dios quiere educarte en el campo, ya deberías estar en el campo. Entonces, nadie que vuelva atrás y que esté exponiéndose continuamente en estos lugares va a poder llegar a aborrecer el mal. Está escrito, hermanos, y se los comparto. Salmo 97:10 dice: Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Este es el llamado de Dios, aborrecer el mal. Y Él promete guardar las almas de sus santos, o sea, lo íntimo de nuestro ser, que no sea contaminado. ¿Cómo lo guardará? Ya lo veremos. Y aquí vemos el texto que les mencionaba, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 194, precisamente en el capítulo El sello de Dios que terminamos ya de analizar en la parte 11 y 12 de la serie Hablemos del juicio de los vivos. Hay una parte que dice lo siguiente: ubicándonos en el tiempo del sellamiento y hablando del pueblo de Dios, en qué condición estaría el pueblo adventista. Miren, en relación con este tema de la salida al campo, vean qué impactante lo que dice. Pero lo que me hace temblar, escribió ella, es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. ¿Quiénes son los que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios? Adventistas del séptimo día. ¿Y qué habría pasado en el tiempo del sellamiento? Han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. ¿Dónde aprendimos que está la iniquidad? Decía David que en la ciudad hay iniquidad y maldad en medio de ella. Iniquidad y maldad en medio de ella. Los adventistas que no habrán salido todavía, no han obedecido, no han salido al campo y siguen allí, han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente, bajo la influencia de los injustos que los rodean. ¿Qué fue lo que ocasionó que se contaminaran y terminaran actuando como el mundo, renunciando a las verdades adventistas, renunciando al vestir adecuadamente, renunciando al vegetarianismo, aunque antes muchos lo eran, pero han renunciado, han vuelto atrás en muchas verdades? ¿Qué fue lo que hizo? Contaminados bajo la influencia de los injustos que los rodean en esas poblaciones impías. Muchos aún de entre los que profesan la verdad se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. Arrastrados, recuerden esto, por la fuerte corriente del mal. ¿Será que el diablo, la serpiente, ha echado una fuerte corriente de iniquidad para contaminar a todo el mundo? Y el plan de él es que aún los hijos de Dios sean contaminados y no haya ningún fiel con vida por el cual el Señor pueda regresar. Definitivamente eso es lo que planea. ¿Qué plan tiene Dios para librarnos de esto? Este torrente de maldad e iniquidad que el diablo ha echado y está contaminando al mundo entero. El mundo entero ha caído en la locura. ¿Qué plan tiene Dios para librarnos? Salmos 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Muy importante, Dios tiene algo que decir a su pueblo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Aquí está la clave. Dios tiene un mensaje y se le llama mensaje de paz, que hablar a su pueblo y a sus santos para que no caigan en la locura que el mundo entero ha caído y que sigue cayendo, y que aún nuestros hermanos han sido contaminados por desobedecer a Dios.
¿Cuál es ese plan? Ese mensaje de paz, ¿dónde lo encontraremos? Salmo 72:3 dice: los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Los collados son las colinas. Analizamos en detalle estos pasajes. Está en Salmo 72. Leemos el contexto inmediato del 1 al 4. Oh Dios, da tus juicios al rey, refiriéndose a Salomón, pero Salomón es un tipo de Cristo. Lo escrito antes es una tipología muchas veces de nuestro Salvador, y es una representación profética del tiempo del fin. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Indudablemente se está refiriendo también al juicio de la última generación. Dios juzgará con justicia y a los afligidos con juicio. Y en ese contexto dice: los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. ¿Qué necesitamos en el momento en que se esté dando el juicio de los vivos y que necesitamos ser limpios del pecado? No es permanecer aquí, porque hay iniquidad, es camino no bueno, y no se aprende a aborrecer el mal en el camino no bueno. No es estar aquí. ¿Qué necesitamos? Vimos la clave, que Dios tiene un plan, un mensaje que hablar a su pueblo de paz para que no caigamos en la locura del mundo, en la locura de todos aquellos que muchos quieren ser tiburones, quieren ser tigres, se han vuelto completamente locos, se disfrazan, van a la entrega de premios, se disfrazan hasta de los genitales humanos, se disfrazan, estos mal llamados artistas del mundo, y todo el mundo les aplaude porque todo el mundo ha caído en la locura, se están volviendo locos cada vez más. Entonces el plan de Dios, mientras se está dando el juicio para limpiar el corazón, nunca podrá ser quedarse aquí, sino ir a donde Él da el mensaje de paz, que es aquí. Y en el contexto de juicio, habla de que los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Justicia en la Biblia significa obediencia perfecta a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es desobedecer la ley de Dios. Entonces significa que no pecar es obedecerla plenamente. Y cuando ustedes estudian ampliamente justicia, se refiere a eso, obediencia plena de la ley de Dios. Es aquí donde somos educados en los montes, se nos da el mensaje de paz, Dios habla a nuestro corazón y aprendemos la obediencia, aprendemos a vencer el pecado. Es terreno ventajoso. Juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Isaías 32, 16 al 18 habla de esto mismo y dice: habitará el juicio en el desierto, en el lugar apartado, y al lugar apartado se le conoce también como y el campo fértil, y en el campo fértil morará la justicia. Vean, aquí se le llama campo fértil, por eso desierto no necesariamente es un lugar lleno de arena, sino el campo fértil en el campo, el lugar apartado en las montañas. Allí morará la justicia. Esto está acorde con lo que dice Salmo 72, que los collados nos enseñarán justicia, porque allá habitará la presencia de Dios, como lo vamos a terminar de ver en un momento. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. El reposo que habla el libro de Hebreos, que dice que el pueblo de Israel por la desobediencia no entraron en su reposo, es el reposo que viene como consecuencia de conocer íntimamente a Dios, de gustar y ver que es bueno Jehová. Se llega a amar tanto a Dios y se comprende tan íntimamente el amor de Dios que se pierde el temor a toda cosa, aún hasta la muerte, y se habita seguro porque la presencia de Dios está allí. Ningún animal hará daño. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Este es el campo donde Dios quiere llevar a su pueblo. Oseas 2:18. Miren esta promesa para los que tienen miedo de las fieras.
Por cierto, el deseo de todas las gentes, dice del Señor Jesús, que se iba al lugar apartado a la montaña a hablar con su Padre. Allí era el lugar predilecto de Jesús para estar en comunión con su Padre. ¿Y por qué razón? Porque Él sabía que ese era el lugar donde está la gloria de Dios. Y estaba en medio de las fieras orando y nada le sucedió nunca. En aquel tiempo, dice Oseas 2:18, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Dios hará pacto con las bestias, con las fieras de la tierra, y no dañarán a su pueblo que es fiel. Eso nosotros podemos dar testimonio de ello. Tenemos casi 6 años viviendo en el campo y hemos encontrado serpientes peligrosas, pero nunca nos han tocado por la gracia de Dios, y muchas lo que hacen es huir. Dios guarda a sus hijos. Apocalipsis 12:15 al 16. La serpiente, cuando la mujer huye al desierto, al lugar apartado por Dios, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Sabemos que las aguas representan también multitudes impíos que van tras la mujer, tras la iglesia. Esto fue así en el tiempo pasado, pero también representa la iniquidad junto con los impíos, la iniquidad que está envolviendo al mundo, que ha arrastrado inclusive al profeso pueblo de Dios, es arrojado para contaminar a la mujer, a la iglesia de Dios. Pero vean lo que sucede. Pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra ayudó a la iglesia. ¿De qué manera ayudó? ¿Y qué tierra? La tierra a la cual fue llevada la mujer, la tierra que es lugar preparado por Dios, es el campo. La tierra es ese lugar apartado, es como un escudo contra el torrente de iniquidad que el diablo ha echado. Leímos la cita, y que ha arrastrado a todo el mundo, aún a los profesos servidores de Dios. La tierra, el campo, se traga ese torrente de iniquidad. Satanás tratará de contaminarte, de tentarte aún en el campo, pero en el campo, las flores, todo lo que te habla de Dios, consume el torrente de maldad y no tiene el efecto que sí tendría si te quedas viviendo en la ciudad. La tierra, el lugar apartado por Dios, ayuda a la iglesia contra el torrente de maldad que el diablo arroja sobre ella. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, mis amados hermanos, se dice en estas palabras proféticas que en el tiempo final de salvación, a Jehová se le conocería como Jehová, justicia nuestra. ¿Recuerdan los textos que leímos en Jeremías, en Salmo 72? A ver, recordamos rápidamente. Isaías 32, 16 al 18, donde dice que en el campo fértil morará la justicia. Salmo 72, donde dice que los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Ya explicamos un poco, pero en este contexto entendemos que cuando dice que en el campo fértil, en el lugar apartado, morará la justicia, es que en las montañas mora la presencia de Dios, contrario a las ciudades donde mora la serpiente. ¿Comprendemos? Y Dios quiere llevarnos en este momento en que se está dando el juicio a este lugar apartado, porque tenemos ventaja para que Él limpie nuestro corazón y seamos declarados justos en el juicio. Nuestro Dios es muy bondadoso. Tenemos el ejemplo aquí de los valdenses. El conflicto de los siglos dice que cuando los jefes, los líderes de esas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje, el papado, Roma, hubo sin embargo algunos que rehusaron sujetarse a las autoridades de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe, y se efectuó una separación.
Los que permanecieron firmes en la fe se retiraron. Aquí vemos representado cuando estaban haciendo pacto con los católicos romanos, representantes del Papa, los que fueron fieles de los valdenses y la iglesia cristiana, se retiraron a las montañas, se separaron de esas iglesias, no querían separarse, pero para poder servir a Dios con corazón limpio, tuvo que haber separación. La historia se está repitiendo. Queríamos una reforma dentro de las iglesias, no lo han permitido los líderes apóstatas, y entonces el verdadero pueblo adventista ha tenido que separarse, ir al campo, y muchos están por salir, tienen que tomar esta decisión. Y dice de ellos los que se separaron, otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas. ¿A dónde se fueron? Se fueron a lugares donde fácilmente eran caminos de tránsito, donde hoy podríamos decir había carreteras de acceso y se podía ir con vehículo. Si lo traemos para el tiempo presente, dice que eran lugares solitarios, y para que sea solitario hoy en día, para aplicar estos términos que nos enseñan estos claros ejemplos, tienen que ser lugares apartados, aislados, que no es fácil el acceso. En los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. La historia se está repitiendo y tenemos el ejemplo para que nosotros lo sigamos. Estamos casi terminando. Veamos sobre Enoc. Enoc era santo, dice. Había alcanzado una excelencia, un nivel de espiritual que probablemente la mayoría de nosotros no lo ha alcanzado, pero que debemos llegar allí con ayuda de Dios. Enoc era santo, sirvió a Dios con corazón indiviso. Se dio cuenta de la corrupción de la familia humana, y noten, y se apartó de los descendientes de Caín, a quienes reprendió por su gran maldad. Se apartó, pero el justo Enoc se sentía tan perturbado por la creciente maldad de los impíos que no se relacionaba con ellos cada día. Esto es importantísimo, porque les repito, algunos piensan que no podemos estar viviendo la mayor parte del tiempo allá, o nos vamos a estacionar meses allá abajo y después volvemos a la montaña. Y es que estamos haciendo la obra, la misericordia de Dios está con nosotros, nos va a bendecir, nos va a mantener limpios. Qué engaño, dice de Enoc, que representa al pueblo de Dios. Vamos a ver unas citas. Representa al pueblo de Dios de los últimos días, que se separaría del mundo, que sería sellado. No se relacionaba con ellos, con los impíos, cada día. Si tú estás viviendo en la ciudad, por mucha obra misionera que hagas, si te estás relacionando con el contexto de impiedad cada día y tu corazón no ha aprendido a aborrecer el mal, no estás siguiendo el ejemplo de Enoc, y vas a ser presa fácil y vas a ser contaminado por la iniquidad prevaleciente. Porque antes de permanecer tanto tiempo allá, tenemos que haber aborrecido al mal. Enoc tenía temor y no se relacionaba con ellos cada día, por temor de verse afectado por su infidelidad y que sus pensamientos no siempre se dirigieran a Dios con la santa reverencia que merecía su carácter excelso. Si Enoc era santo, tenía miedo que en cuanto a nosotros, que probablemente no tenemos ese nivel de espiritualidad, ¿no debía ser igual o mayor nuestro temor de apartarnos? Esto no quiere decir que no vamos a predicar, como vamos a ver. No se trata de eso, sino predicar acorde al ejemplo que tenemos, que es Enoc, como él lo hacía. Sí predicaba, pero no estaba expuesto a la iniquidad de las ciudades, pueblos, aldeas, a las poblaciones corruptas todo el tiempo, porque sabía que iba a ser afectado. Su alma se afligía, pues todos los días veía cómo pisoteaban la autoridad divina. Decidió apartarse de ellos. En rojo se los marqué para que vean. Decidió apartarse de ellos y pasar la mayor parte del tiempo en soledad, que dedicaba a la meditación y a la oración. Enoc llegó a alcanzar un estado de espiritualidad que Dios se lo llevó porque había alcanzado el carácter de Dios. Pero para eso tuvo que cumplir con esto, apartarse de la impiedad y pasar la mayor parte del tiempo en soledad, que dedicaba a la meditación y la oración. Hermanos, ¿es difícil entender esto? Muchos se molestan cuando yo hablo de estas cosas y creen que yo estoy acusando con mi dedo índice
estoy acusando y soy un acusador, porque si alguien se ve estacionar meses allá abajo cuando debería estar en la montaña, creen que estoy acusando, pero quiero el bien de ellos, quiero el bien de mis hermanos. Y los que han abandonado el campo para irse a vivir allá, para trabajar y ganar dinero, y se excusan con que pueden hacer la obra misionera, y dicen, no, no, es que es tu manera de pensar, y esto es subjetivo, es tu manera de ver las cosas. No es mi manera de ver las cosas, esto está escrito. El pueblo de Dios debe apartarse como Enoc lo hizo, pasar la mayor parte del tiempo en soledad, no visitando las ciudades todos los días. Él dedicaba la meditación y la oración. Palabra de Dios. Esta cita está en Historia de la Redención, página 59, párrafo 2. Lo iré mencionando porque en algún momento pasaremos estos temas a audio y los hermanos que escuchan en audio entonces necesitarán saber dónde están las citas. Tenemos en el mismo libro Historia de la Redención, página 63, párrafo 1. Enoc, que se apartó del mundo y dedicó mucho tiempo a la oración y la comunión con Dios, representa a los fieles de los últimos días que se apartarán del mundo. ¿A quién representa Enoc, que se apartó del mundo y dedicó la mayor parte del tiempo a la oración y comunión con Dios en el lugar apartado? No dice representa a algunos adventistas, a algunos fieles de los últimos días. Dice en general representa a los fieles de los últimos días que se apartarán del mundo. Lo dice la sierva del Señor, Enoc es la representación. Entonces que nadie venga a decir que esta es una equivocación, que es como Alan lo está viendo, y que no, que habrá justos que vivirán en las ciudades todavía en el último tiempo y que allí serán santificados, que no puedo dar por perdidos a todos. No es lo que enseña la palabra de Dios. Enoc representa a los fieles de los últimos días que se apartarán del mundo. Sigue diciendo otra cita. Esta que leímos está en Historia de la Redención, página 63, párrafo 1. Ahora, Cristo triunfante, página 41, párrafo 2. Dice así: los descendientes de Set poblaron las montañas. La descendencia de Set sabemos que eran los obedientes. Poblaron las montañas y establecieron sus hogares lejos de los hijos de Caín. ¿Dónde dice? ¿Pegado? ¿Ahí cerca, unos minutos? No, lejos de los hijos de Caín. Y ahora noten, en las montañas buscaron refugio y protección de la influencia pecaminosa y de la idolatría que reinaba entre los descendientes de Caín. ¿Por qué buscaron refugio, hermanos? Pero hoy hay muchos que de repente con mucha valentía nos atrevemos a decir, no, pero es que uno viviendo en las ciudades y los pueblos también puede mantenerse puro. También uno puede mantenerse puro y Dios lo va a bendecir allí, y el trabajo, la obra misionera que esté haciendo se puede aún habitando allá, sin riesgo. Eso no es lo que me enseña. El mismo Enoc, dice la palabra profética más segura, tenía miedo de ser contaminado. Y los descendientes de Set se apartaron a las montañas buscando refugio y protección de la influencia pecaminosa y de la idolatría que reinaba entre los descendientes de Caín. Sabían que iban a ser contaminados, sabían que el corazón es vulnerable. Pero cuando cesaron las exhortaciones y la influencia de Enoc, noten la influencia de Enoc, Enoc había influenciado en ellos. ¿Quién les había invitado a vivir en las montañas? Enoc. ¿Por qué? Porque el mismo Enoc vivía en las montañas apartado. Cuando Enoc fue trasladado al cielo, cuando ya no estaba, entonces ¿qué pasó con ellos? Abandonaron las montañas. Y eso es lo que nos describe Génesis 6. Los hijos de Dios fueron a pesquisar, a ver qué estaba pasando abajo en las llanuras, y vieron a las mujeres descendientes de Caín, sensuales, fueron atraídos, cayeron en el engaño, y el pueblo fue contaminado y terminaron uniéndose con los descendientes de Caín, y Dios trajo el juicio. La unión del pueblo fiel de Dios con los impíos trae el juicio. Por eso la unión del adventismo con el mundo es una evidencia de que Dios ha traído el juicio de los vivos. La etapa final del juicio
por la última generación ha empezado por la iglesia. Entonces vean aquí otra evidencia más en Cristo Triunfante, página 41, párrafo 2. Aquí tenemos una representación de Lot viviendo en Sodoma y Gomorra. Vean esto. Lot. Esta cita es poderosa, impactante. Patriarcas y Profetas, página 146. Y estamos terminando, pero graben esto, hermanos, y compartan este mensaje con todos los hermanos adventistas. Ellos tienen que saber qué es lo correcto, qué es lo que deben hacer para no ser engañados por los mensajes erróneos que se están dando. Dice, cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí que obedeciera a Dios. Oh, tremendo. Lot dijo, esta es una zona muy próspera, eligió la zona de las llanuras cercanas a Sodoma y la Biblia nos dice que fue poniendo sus tiendas hasta que se acercó tanto a la ciudad que era muy próspera, se hacía mucho dinero allí, que dijo, bueno, aquí podríamos hacer más dinero para mantener a la familia y podríamos mantenernos fieles. Vamos a hacer la obra de Dios aquí. Vamos a predicarle a los sodomitas el mensaje de Dios, vamos a hacer luz y vamos a ser librados. Dios nos va a librar si nos mantenemos en una consagración en nuestra casa. No importa que vivamos en medio de la ciudad impía, nosotros aborrecemos eso, nosotros no lo toleramos, vamos a hacer luz para ellos, así que Dios nos va a guardar aquí. No es necesario estar allá donde vive el tío Abraham, allá lejos en el campo pasando penurias. Aquí se puede hacer la obra de Dios también, en la ciudad, y tenemos nuestra casa, vamos a tener dinero y vamos a evangelizar esta ciudad, se necesita luz. Eran muy buenas intenciones las que Lot tenía. Y estaba dispuesto y todos decidieron, vamos a mantenernos fieles, la familia vamos a ser fieles, buscando a Dios en nuestra casa. Pero ese plan, dice, fracasó rotundamente. Así hay muchos hoy en día que pretenden vivir en la ciudad, en los pueblos contaminados, y se han ido a un campo, entre comillas, muy cercano, pero todo el día se la pasan por X razón, por los negocios, se la pasan en estos lugares de impiedad. Enoc se cuidaba y no quería estar todos los días ahí, pero hoy nos creemos muy valientes y muy fuertes para ir en contra de lo que la palabra nos amonesta. Hay muchos que quieren quedarse allí, otros que han abandonado el campo y creen que para la ley dominical hay que venirse, y entonces hay que habitar allá entonces, y vamos a hacer la obra y nos vamos a mantener fieles. Lot fracasó, y los que hoy en día piensen así, fracasarán de igual manera. ¿Porque Alan lo dice? ¿Porque yo les deseo el mal? No. Porque esto choca para muchas personas y uno genera disgusto y genera que ser mal querido, ser mal visto, que nos acusen de que estamos juzgando, de que queremos violar las conciencias. Nada de eso. Es un mensaje de advertencia. La palabra dice que Lot fracasó, buenas intenciones, pero se fracasó. Sigue diciendo, las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe. Impresionante. Había buenos propósitos, buenas intenciones, pero es que por eso Enoc tenía razón. Por eso los descendientes de Set tenían razón, escaparon porque sabían que iban a ser contaminados, que el corazón es dado al engaño y que es terreno encantado del diablo donde él tiene ventaja. Lot fracasó y su propia fe se vio afectada. Y dice que la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. Sus propias hijas terminaron enredadas con los hombres impíos de Sodoma. Y el resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante hoy en día. Y a ellos les amonesto en el nombre de Dios, con el amor del Señor, pero con firmeza les amonesto, están haciendo mal, están poniendo a sus familias en peligro, porque Alan lo dice, porque es mi propia interpretación, no es así. Los que dicen eso, que pueden probarlo entonces si quieren,
Les estoy mostrando lo que está escrito y es claro, hasta un niño puede entenderlo. Aquí vemos la imagen representativa. En su casa en Sodoma, mientras Lot estaba tratando de consagrarse, su familia había sido afectada. Su mujer estaba contando el dinero, aferrando su corazón a los bienes que habían adquirido en Sodoma. Él estaba orando, pero su mujer perdida por otro lado. Las hijas haciendo contacto con los hombres impíos de Sodoma. Esta es la representación que tenemos que ilustra lo que esta cita nos dice, hermanos, el grave peligro de no salir de las ciudades, de quedarse allí y también de volver atrás, de irse del campo para irse a habitar en esos lugares depravados. Maranata, el Señor viene, página 182, párrafo 6. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre se ha de escuchar una voz de amonestación e instrucción, tal como la de Lot que fue oída en Sodoma. Claro que sí. Esto no significa que nos vamos al campo y dejamos de predicar. No se trata de eso. Porque hay muchos que nos acusan y dicen, ¿te quieres ir a pasar la mayor parte del tiempo? ¿Quién va a predicar entonces? Y hay que predicar. No se trata de eso. A través de las redes sociales podemos seguir predicando como este servidor está tratando de hacerlo. Y cuando toca bajar, que no es quedarse meses, varios meses allá abajo, cuando toca bajar, siempre surgen oportunidades para de manera presencial hablar a las personas, llevar literatura. Se puede hacer. Dice, pero Lot podría haber evitado muchos males a su familia si no hubiera instalado su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. En otras palabras, sí hay que predicar, pero Lot pudo haberlo hecho sin vivir en Sodoma, viviendo en el campo, visitando la ciudad de Sodoma. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho aun cuando hubiera vivido a cierta distancia de la ciudad. Efectivamente, eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de una ciudad contaminada con toda clase de violencia y maldad, como Lot en Sodoma. Y Enoc es nuestro ejemplo en este sentido. No Lot. Muchos están cometiendo el error de Lot y si no reflexionan a tiempo, van a pagar las consecuencias con su familia. Muchos perderán tristemente su familia, si no es que a todos algún miembro de su familia corrompido por la iniquidad, porque han pasado por alto lo que la palabra de Dios dice. Tristemente, este es un mensaje de advertencia a tiempo para los que insisten en quedarse a vivir en las ciudades y los que insisten en que se pueden ir del campo a instalarse otra vez en Egipto, en las ciudades donde habita la serpiente. Maranata, el Señor viene, página 182, párrafo 7. Enoc no instaló su morada entre los impíos. Se ubicó con su familia donde la atmósfera fuera la más pura posible. Enoc iba a predicar, pero ¿qué tanto lo hacía? Vean, de vez en cuando visitaba a los habitantes del mundo para darles el mensaje que Dios le había dado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba consigo a su lugar de retiro a algunos que habían aceptado la amonestación. Aquí tenemos grandes lecciones. En primer lugar, dice que de vez en cuando no estaba de manera permanente allá viviendo para evangelizar, porque iba a ser contaminado como pasó con Lot y su familia. De vez en cuando. Ahora, cuando nuestro corazón hayamos vencido el pecado, estando en el lugar de comunión apartado, aparte, con Dios, valga la redundancia, hayamos vencido el pecado, entonces Dios habrá logrado su objetivo en nosotros y podremos ir a predicar el fuerte pregón porque el aborrecimiento al pecado está en nuestra vida. Y es interesante que dice, después de proclamar su mensaje, llevaba consigo a su lugar de retiro, a algunos que habían aceptado la amonestación. Óiganme, si el lugar donde Enoc vivía, donde se había ido a vivir, era un campo, entre comillas, como muchos sostienen, que es allí accesible. Todo el mundo puede ir en carro, hay calle, se llega fácilmente, no está tan alejado de la ciudad. Si se trataba de un campo así, ¿no creen que todo el mundo iba a conocer dónde vivía Lot? Perdón, dónde vivía Enoc. Efectivamente,
Pero si dice que era un lugar de retiro y él llevaba, es porque necesitaba guiar a las personas a donde él vivía. Porque no dice que llevaba a los que le habían visitado ya muchas veces, no. Era un lugar retirado, no estaba allí tan accesible. Entonces, por eso les insisto, se han entendido mal las cosas y hoy en día se cree que en los lugares debe haber carretera para llegar allí, y donde hay carretera todo el mundo podrá ir. No será un lugar de retiro, no es un lugar como lo describe el texto en el texto original en griego. Otra cita más. Este estaba en Maranata. El Señor viene, 182, párrafo 7. Eventos de los últimos días, página 98, párrafo 3 dice: el mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios viviendo en ellas. O no por el pueblo de Dios que viva en ellas. Las ciudades tienen que ser amonestadas. Pero no es el pueblo quedándose a vivir allí. Ya lo hemos visto con las otras citas. ¿Cómo entonces es? Sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra, como Enoc que visitaba. Tenemos la pauta a seguir, hermanos. Si alguien quiere hacer lo contrario es libre, pero después no diga que no se le advirtió cómo se debían hacer las cosas para que su vida y la de su familia sea guardada. Eventos de los últimos días, página 98, párrafo 2. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. No vivir en ellas. Y cuando habla de trabajar, es el trabajo misionero, no es trabajo para las empresas de este mundo. Es el trabajo misionero. Debemos trabajar evangelizando las ciudades con nuestras visitas, pero no vivir en ellas. ¿Acaso no es un claro español? Dice no vivir en ellas. Si alguien te dice que no importa dónde vivas con tal que estás haciendo obra misionera, esa persona te está engañando. Esa persona está siendo usada por el enemigo. Eventos de los últimos días, página 99, párrafo 2. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas. ¿A dónde es? Cerros y montañas, pero muchos creen que es a las afueras de las ciudades, allí mismo, en la llanura, donde, porque hay unos árboles, hay bosque, entonces ya este es campo. No, hermanos, cuando habla de lugar apartado, la mujer es llevada a un lugar apartado en verdad. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios. Solos con Dios. Hay lugares que se les llama campo, pero ya no está solo con Dios. Ahora hay que aceptar que hay ministerios que hace años fueron establecidos en lugares que estaban bastante apartados y que con los años el pueblo les ha rodeado. Esos ministerios van a funcionar hasta que Dios lo disponga, se entiende. Pero los que están saliendo al campo ahora deben buscar en verdad lugares apartados, orar a Dios y Él les va a guiar, donde podamos estar a solas con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Eventos de los últimos días, página 99, párrafo 2. Un lugar como lo que está representado aquí, el campo, hermanos, donde, contrario a la ciudad, la familia puede estudiar la palabra de Dios debajo de un árbol, los niños jugar con los animales, tener un huertecito maravilloso. Eso es lo que Dios quiere. Salmo 23, del 1 al 4, el Salmo del Pastor, nos describe también esto que Dios quiere hacer con su pueblo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Recuerdan en Isaías, el capítulo que leímos, donde habla que mi pueblo morará en moradas de paz y de recreo, de reposo? El Salmo 23 nos habla del camino del pueblo de Dios de regreso al Padre. No lo vamos a estudiar en detalle en esta ocasión, pero aquí tiene que ver, el pastor guía a su pueblo a agua de reposo, eso es el campo. Me pastoreará, confortará mi alma, es dar paz. Me guiará por sendas de justicia. ¿Acaso no hablaba que los montes traerán paz al pueblo y los collados justicia? Y la justicia es la presencia de Dios.
es la obediencia también a sus mandamientos, es adquirir el carácter de Dios. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso nos quita el miedo a la muerte. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Se conoció a Dios íntimamente en estos lugares de agua de reposo en el campo, y el miedo a la muerte se ha perdido. Se tiene una experiencia viva y se está listo para enfrentar la gran prueba. Conflicto de los siglos, página 479, párrafo 1. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Si no entendemos el tema del santuario, que es el plan de redención, donde se nos revela el carácter de Dios, el propósito de Dios, si no lo entendemos, no estaremos listos para la prueba final. Lo dice aquí. Otra cita en el Conflicto de los Siglos, página 580, párrafo 1, dice: se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Hay que comprender qué es lo que Dios desea, cuáles son sus propósitos, o sea, en otras palabras, conocer a Dios íntimamente. Pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan, noten, conocimiento que tengan de su carácter, su gobierno y los propósitos divinos. Cuando se entiende todo esto, el carácter que Dios es maravilloso, me ama y no permitirá nada malo que no sea para mi bien. El gobierno de Dios es justicia, es la felicidad para sus hijos y los propósitos que Dios tiene en este último tiempo. Cuando se entiende eso, no se teme a nada ni a la misma muerte, hermanos. Y dice, y en la medida que obren conforme a las luces que les han sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Entonces, hermanos, a ver, se me pasó por aquí. Se me pasó una cita. Bueno, esto que describen estas citas solamente se puede lograr en el lugar apartado, en el campo, donde aprenderemos la justicia y aprenderemos el carácter de Dios. La paz y el reposo se obtienen en el campo. Es allí donde se puede alcanzar, mis queridos hermanos. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido larga la presentación, pero ha valido la pena y sé que será de bendición. Pueden verla en partes, ir pausando, recordar en qué minutos se quedaron y por favor compartan con todo hermano adventista que necesita saber de esto. Suscríbanse al canal si no lo ha hecho, den me gusta y comparta, recomienda el canal, que entre más crecemos la influencia será mayor y la plataforma recomendará más estos temas importantes para esta hora que muchos no conocen. Vamos a orar para terminar. Gracias le damos, Padre eterno, por la bendición de tener el mensaje claro y preciso de qué debemos hacer en esta última hora. Oh Señor, le ruego que le dé las alas de la gran águila a todos sus hijos sinceros que quieren salir al campo. Señor eterno, que los temores puedan quedar atrás y puedan ir al lugar apartado que usted tiene preparado donde serán sustentados. Guárdenos, Señor, de la iniquidad, del torrente de iniquidad que la serpiente ha echado. Ayúdenos a preparar nuestros corazones para dar el último mensaje a este mundo. Guárdenos en su paz y que estos mensajes, por el poder de su Espíritu, puedan tocar vidas y su palabra pueda transformar corazones. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias nuevamente, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos encontraremos en próximos estudios. Sigan orando por este servidor y por este humilde ministerio. Muchas gracias por todo el apoyo y por
ver los mensajes, por compartirlos. Si los mensajes tocan tu corazón, arrodíllate y alaba al Altísimo, toda la gloria y honra, nada más para Él. Dios te bendiga.